van a ver o ya escucharon hablar del concepto de la auditoría. Es una materia que es auditoría y auditoría posiblemente en ingeniería de software, en proyectos del año que viene. Se van a encontrar con el concepto de auditoría más de una vez. A nosotros, desde el punto de vista de nuestra materia de administración de recursos y específicamente desde los aspectos de la administración de recursos de tecnología, nos interesa abordar el concepto de auditoría desde dos grandes aristas que nos pueden llegar a tocar en esa situación de administración de recursos de tecnología. Uno es que en toda organización que está sujeto a una auditoría contable, como parte de esa auditoría contable, siempre termina existiendo una auditoría de sistemas, sobre todo de todos aquellos sistemas que soportan la operación contable de la organización. Entonces, una auditoría dentro de una organización, una auditoría contable, como parte de esa auditoría contable va a haber una auditoría de sistemas hecho por expertos auditores IT de todas las aplicaciones, aquellos procesos de tecnología que de alguna forma soporten esa operatoria contable, que es el objetivo principal de esa auditoría contable. ¿Sí? Y la segunda gran arista que nos vamos a encontrar, nos podemos encontrar desde el punto de vista de administrar recursos de tecnología, nos toque algún tipo de auditoría de software, ya sea de software legal, ya sea de funcionamiento de algún tipo de aplicación, sí, etc. Son dos tipos de auditorías distintas. Las dos son auditorías, pero son auditorías distintas. Después hay otros conjuntos, tipos de auditoría que nos pueden tocar, dependiendo de la industria, la organización, un montón de factores, pero las que generalmente nos van a tocar parados como administradores de recursos de tecnología en un contexto organizacional, posiblemente sean alguna de estas dos. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué es auditoría? ¿Sí? Entonces, es un proceso sistemático que consta de pasos hechos por uno o varios auditores. Eso esto que me está cambiando ya. A una organización o empresa en donde se revisa, evalúa, compara contra una referencia y se genera un informe sobre el analizado. Generalmente cuando se habla de auditoría en organizaciones tradicionales, se lo hace desde el lado contable para que los auditores, expertos en la materia, opinen sobre la razonabilidad del estado contable y el cumplimiento de las normas. Como parte de esta auditoría contable, se realiza una auditoría de IT de aquellos sistemas que soportan los procesos de negocio relacionados con la contabilidad de la organización. Posiblemente si alguien ya tiene algún rol o ha tomado algún rol de administrador de alguna servidor, base de datos, etc., aunque más no sea de forma mera lateral, le ha tocado sufrir, entre comillas, un poco este tipo de auditorías, donde hay un estudio auditor grande, puede ser Deloitte, puede ser KPMG, puede ser Price, donde tienen un conjunto de evidencias para validar el nivel de confiabilidad de esas aplicaciones que dan soporte a esa operatoria contable. Muchas veces nos pasa que no tenemos ni idea de por qué nos están pidiendo, en empresas grandes no tenemos ni idea de a veces por qué nos piden lo que nos están pidiendo y sabemos por qué nos están auditando. ¿Sí? Se van a encontrar muchas veces con eso de que alguien dice que hay un auditor que está pidiendo estos correr en un Linux, en un Windows, nadie explicó ni para qué es. Bueno, auditorías contables tienen, diría, casi todas las sociedades anónimas de alguna forma tienen algún tipo de auditoría contable o auditoría sobre sus estados contables, en donde inevitablemente nos va a caer a nosotros, administradores de tecnología, responder requerimientos de esa auditoría. La parte de auditoría de software, ¿sí? Cuando nos toca una auditoría de software, dice, se basan a auditar todos los sistemas de software que la empresa posee. Esto significa realizar un control de todos los componentes de la empresa y ver cuál es la situación actual en referencia a las novedades y la legalidad de los programas utilizados. Les va a tocar, por ejemplo, tal vez algún relevamiento o auditoría en cuanto al licenciamiento. Una empresa quiere contrata una auditoría que le haga un relevamiento para entender si está
primero correctamente licenciado, ¿sí? O entender si estamos o sublicenciados o sobrelicenciados, y hemos hablado ya de licenciamiento. Bueno, también nos puede tocar algún tipo de auditoría de esas características. Empresas medianas grandes es muy probable que nos toque algún tipo de auditoría de esas características. ¿Qué persiguen? ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con este tipo de auditorías? Ver qué software y qué hardware tiene la empresa, ¿sí? ¿Cuál es el rendimiento? O sea, si estamos invirtiendo X cantidad de dinero en software o en licenciamientos, queremos saber si eso que estamos invirtiendo está bien hecho y se corresponde, ¿sí? Con lo que tenemos y estamos usando. Entender qué activos tenemos, ¿sí? De relación entre el software y el hardware de la empresa para comprobar la legalidad de las licencias. En algunas empresas, por ejemplo, en el rubro de la electrónica, ¿sí? Donde se hacen desarrollos a veces muy a medida dentro de, no sé, por ejemplo, para IPF, por ejemplo, para Techin, empresas de esas características en donde hay una operatoria industrial, se hacen desarrollos muchas veces de ingenieros eléctricos de muy bajo nivel. Todas esas empresas a veces requieren, esto debe ser siempre así, no siempre pasa, pero en ese tipo muy particular, requieren, por ejemplo, que la empresa que hace el desarrollo utilice todo software licenciado y cuando entrega un producto, ese producto tiene que estar de alguna forma validado en que yo lo hice en .NET, tengo los guías de desarrollo licenciados, los SQL, los Windows, etc. Y las frameworks o herramientas que requieran licencia se entregan como parte del producto y si no, el producto no se vende. ¿Sí? O sea, yo todo el software de contrato tiene que ser el camino 100% legal. En otros rubros eso no pasa. Y no se exige tan estricto a veces el requerimiento, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, en empresas que exportan software, eso también pasa. El camino del desarrollo de software y todos los componentes que se utilizan tienen que estar todos correctamente licenciados y tenemos que poder mostrar que eso es así. Tenemos que poder de alguna forma mostrar que eso es así. Entonces muchas veces, ¿qué hacemos? Contratás a un auditor para que certifique que eso es como vos decís que es. ¿Sí? Bueno, entonces a nosotros ese tipo de cosas a veces no vemos esa foto entera. Nos cae alguien que nos pide un cachito de ese proceso de auditoría y muchas veces nos encontramos que ni sabemos por qué nos pide eso. Que no entendemos, respondemos porque hay que responder, pero no entendemos mucho qué es lo que nos piden. Muchas veces nos encontramos con que la palabra auditoría en un contexto de organización es medio casi mala palabra. El auditor es alguien, cuanto más lejos mejor, ¿sí? De alguna forma. Cuando hacemos auditorías, nos vamos a encontrar con dos grandes grupos de auditores, ¿sí? El auditor interno, que el auditor interno forma parte de la organización, y el auditor externo, que es un auditor al cual la organización contrata para que haga un trabajo específico de auditoría. Esto lo van a encontrar en cualquier tipo de auditoría de organización que encuentren. Ahora, no todas las empresas tienen un área de auditoría con un nivel de formación y madurez realmente pueda cumplir ese rol de auditor interno en forma eficiente. Muchas empresas no tienen un área de seguridad informática, menos tienen un área de auditoría interna. Tienen un área de sistemas, tal vez muy chiquita, no llegan a tener un área de auditoría interna. Más todavía, si tienen un área de auditoría interna, es muy posible que no tengan un auditor interno de IT dentro de esa área de auditoría interna. Tengan auditores internos que vengan del área de auditoría contable y se manejen con esa expertise y no tengan conocimiento, ¿sí? No tengan una persona que tome el rol de auditor interno de IT. Distinto es cuando caemos con un auditor externo que como va a hacer el trabajo, sí trae auditores expertos en IT o expertos o con conocimientos, ¿sí? De auditorías, cómo hacer una auditoría de un área de IT. ¿Qué nos repercute eso? La empresa es grande, tiene un área de auditoría interna y esa área de auditoría interna tiene gente que se encarga de hacer la auditoría de IT.
Si no lo tiene, lo que nos pasa es que nosotros no tenemos un interlocutor dentro de la organización directo contra ese auditor externo, sino que a mí me lo piden directamente a mí, administrador de base de datos. Y entonces yo, como no tengo claro cuáles son todos los objetivos de la auditoría, no sabes si lo que le estás dando está bien, es mucho, es poco, me van a volver a pedir, ¿para qué me lo están pidiendo? En empresas grandes, el auditor interno toma ese rol de intermediario, es el que valida los requerimientos y los idas y vueltas con los auditores externos. ¿Sí? También es muy probable que nos toque algún tipo de auditoría, como puede ser software legal. Todos hemos escuchado hablar de software legal. No sé si todos tenemos muy en claro o saben en qué consiste software legal. No software legal como concepto, sino software legal como organización. No sé si a alguien alguna vez le tocó interactuar con alguien de software legal, sabe cómo es o conoció ese proceso de software legal. Alguna vez creo que alguien comentó, no me acuerdo de qué tema hablando, que había intervenido a veces una cuestión de software legal, creo que cuando hablamos de licenciamiento. Software legal es una organización que nuclea un montón de empresas de software y no de software también, muchos jugadores grandes, Autodesk, que es el de AutoCAD, Microsoft, Panda, que es el de antivirus, etc. Se nuclean, ¿sí? Buscan de alguna forma combatir la ilegalidad y que todas las organizaciones que utilizan software estén correctamente licenciados. No pueden, o sea, software legal como organización no puede tomar el rol de policía. Manda una solicitud o un requerimiento en donde quiere hacer un relevamiento de qué software hay dentro de la empresa y uno puede, si quiere, negarse a ese relevamiento, ¿sí? No aceptar ese relevamiento. ¿Qué implicancias tiene? Software legal que maneja dentro de ellos lo que dicen que están enmarcados dentro de un derecho constitucional basado en el derecho a la propiedad, en donde dicen, che, esto es algo que es mío y donde hay una licencia y por esa licencia se paga, y quiero que me pagues. Lo que ellos no pueden hacer es decir, voy a ir a la fuerza a entrar a revisar si estás, efectivamente tenés mis productos y no estás pagando lo que me tenés que pagar. ¿Cuál es la implicancia que tiene negarse a un requerimiento de una organización como software legal? Normalmente, primero que puede llegar a un litigio legal, ¿sí? Aún no llegando a un litigio legal, lo que normalmente pasa es que cuando uno quiere licenciarse, uno cuando se licencia muchas veces llega a algún tipo de acuerdo o algún tipo de convenio en donde o licencia por etapas, o licencia, por ejemplo, un ambiente productivo, no licencia a otros ambientes. Hay distintos tipos de negociaciones. Cuando no se llega, o cuando eso termina siendo un proceso forzoso, software legal que dice, y si vos tenés 20 servidores, necesitas los 20 servidores, me pagás el 100% de las licencias. O sea, termina siendo un proceso con mucho ruido, en donde terminan aplicando el 100% de lo que hay que licenciar y no contemplando absolutamente nada, ni plazos, ni descuentos, ni ambientes, nada. Lo normal es que cuando hoy ya hay un recorrido muy de años software legal, por lo cual ya normalmente uno entiende que ese proceso hay que pasarlo. También hay un proceso de maduración que ha ido creciendo mucho en las organizaciones, en donde todos tenemos claro que si yo uso Windows, tengo que pagar una licencia de Windows. Yo tengo antivirus y pago una licencia de antivirus. Hasta hoy es raro que a alguien se le ocurra decir, che, no me voy a licenciar, o uno puede estar, si uso VMware, pago una licencia de VMware, si uso Oracle, pago la licencia de Oracle, uno puede manejar, no sé, este año no, lo apunto al año que, pero todos tenemos en claro, lo correcto es que si el software que utilizamos tiene una licencia, debemos estar licenciados. Podemos ver si estamos sublicenciados o licenciados, etc. Pero tenemos que estar licenciados, ¿sí? Eso desde el punto de vista de software legal. ¿Qué otra implicancia tiene? Por ejemplo, yo uso base de datos Oracle y no me licencio y tengo un problema, llamo a un partner o el mismo Oracle
Lo primero que me dicen es si estoy o no estoy con la licencia, si tengo o no tengo licencia, tengo o no tengo un contrato de soporte activo. Si no tengo licencia, suerte y arreglate. ¿Sí? Mismo si interactuamos con algún partner, no sé, de cualquier producto, el partner, por obligación, no debería trabajar con una empresa que no tiene el software licenciado. Yo estamos partner de Oracle, si yo no estoy correctamente licenciado, no debería darme ningún tipo de servicio. Así como cualquier producto de licencia que tengamos. Igual, hoy, 2020, creo que este es un concepto que a nivel de organización todos tenemos en claro que nos tenemos que licenciar. Lo correcto es que estemos licenciados al menos de la mejor forma posible. A nadie se le ocurre usar el Office a nivel organizacional. Sí, Guille, si me dejas aportar una cosita, también puede pasar que caigan en una organización y que, no sé, el 50% de las cosas por ahí no estén licenciadas y se estén utilizando sistemas operativos con parches o paquetes Office con parches. Eso puede pasar tranquilamente en una empresa pequeña, mediana, donde el presupuesto por ahí es un poco acotado. Bueno, por ahí por decisión de los directivos o de la parte gerencial, no invertir en licenciamiento, porque puede pasar. Hay empresas que son muy renegadas al gasto de informática, pero nosotros siempre tenemos que todas las implicancias que dijo Guille y todos los problemas que nos trae no estar licenciados en ciertas tecnologías, tenemos que transmitir ese mensaje. No nos podemos quedar con el, bueno, no, de arriba me dijeron que no hay plata, entonces esto es lo que hay y lo manejo así. Bueno, no, es lo que hay, lo manejo así, pero yo debo informar cuáles son los problemas que podemos tener en futuro a causa del no licenciamiento de estas tecnologías que son la base de nuestro producto o de nuestro servicio, o que soporta ciertos procesos del negocio. Es la alternativa también, sí. Presupuestariamente no estamos al alcance de una licenciadora, pero bueno, somos pobres. Podemos ofrecer alternativas. Totalmente. No estamos al alcance de un licenciamiento de Office, bueno, no sé, utilicemos OpenOffice o veamos. Bueno, hay alternativas siempre para proponer, ¿no? Y sobre las cuales avanzar. Lo que no hay que validar es que empecemos a meter software trucho por todos lados y a no tener nada. Es muy difícil salir de ese esquema. Es muy complicado salirse de un esquema no licenciamiento. Yo puedo resolver un problema de sublicenciamiento. Yo puedo decir, che, tengo 100 licencias de Office y estoy usando 140. Y bueno, tengo que ver cómo licencio las 40 que me faltan. Puedo estar usando, tengo la mitad de mis antivirus licenciados, tengo que ver cómo licencio el resto. Lo que no puedo es tener todos mis antivirus truchos o todos mis Office truchos. Claro. O sea, un esquema de no licenciamiento a la larga es inviable. O sea, vayamos a un esquema de sublicenciamiento, al menos. Sí. Correcto lo que hicimos. Y después, siguiendo, en auditoría de sistemas, lo que estamos evaluando son los mecanismos de control que están implementados en la organización, determinados si son adecuados y cumplen con los objetivos. ¿Sí? Cuando hablamos de mecanismos de control, vamos a encontrarnos 3 tipos de controles: los que son preventivos, los que son correctivos, los que son detectivos. Cuando estamos hablando de controles, estamos hablando de auditoría, vamos a tener una etapa inicial siempre que va a ser de relevamiento, conocimiento de qué controles existen. Entonces yo primero estoy relevando mi política o mi procedimiento de ABM de usuarios de una aplicación o de mi conjunto de aplicaciones. Entonces, el procedimiento establece puntos de control, donde dice que un alta de usuario tiene que tener una aprobación gerencial, los permisos de usuario tienen que ser de determinadas características. Yo identifiqué controles. Este procedimiento tiene controles para que funcione. La segunda etapa es ver que esos controles sean efectivos y se cumplan. Es lo que va a hacer el auditor. El auditor primero va a identificar todo proceso cuáles son los controles, y la segunda etapa es certificar que esos controles efectivamente se cumplen y hacen lo que decimos que hacen.
Significa identificarlos y luego testearlos, testear ese control. Yo testeo el control y me doy cuenta que ese control no se cumple, tengo un problema o tengo una deficiencia de auditoría, ¿sí? El informe que el auditor me devuelva va a decir, che, este control o está mal definido o no se cumple, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que falló? Se cabe mencionar que la auditoría de sistemas no se encuentra desligada a una auditoría general, un poco lo que hablábamos al principio. Por ello, sus funciones integran el plan general de la misma. Las auditorías pueden ser realizadas por gente de la misma empresa o por auditores externos. Y así la división de auditorías externas o internas. Otro aspecto clave que nos vamos a encontrar cuando estamos hablando de auditorías es el alcance. ¿Cuál es el alcance que va a tener la auditoría? Y eso es lo primero que nosotros deberíamos, ya sea si somos auditores, bueno, puede tocar trabajar en el rol de auditores, o si somos auditados, estemos donde estemos parados, lo que siempre tenemos que, somos los auditores, aclarar cuál es el alcance de lo que vamos a revisar, y si somos auditores, pedir que me especifiquen claramente cuál es el alcance de lo que me van a auditar. Yo quiero saber qué me van a auditar, por ejemplo, y eso muchas veces es medio de ajedrez. No sé, nosotros en el lab tenemos, no sé cuántas aplicaciones. Pongámosle 20. ¿Sí? La auditoría contable pega 2. ¿Sí? Y muchas veces el auditor externo empieza a indagar con la gente de contable. Ahora, esto algo nos pasa. Nosotros tenemos una herramienta que yo se la muestro a usted, que es el ClickSense, que es una herramienta para hacer reportes, data warehousing, dashboard, etc. Alguien de contable les dijo al auditor externo que con el Clicks sacaban un reporte de no sé qué X cosa que le impactaba a las finanzas. Jamás el Click estuvo dentro del scope, del alcance de la auditoría. El auditor, después de eso, mandó una ampliación del scope de la auditoría en donde nos dice que hay que revisar el Click, y donde nosotros, sistemas, área de tecnología, no queremos saber nada con que nos revisen el Click, ¿sí? Porque el Click es un proceso que lo miramos, en donde hay un montón de documentación que falta, etc. Sabemos que hay un montón de puntos oscuros en donde el auditor debe saber eso, y es toda una discusión de si me podés o no modificar a esta altura el alcance o no de la auditoría, ¿sí? Eso es una negociación, hay que pararse. Yo pedí un alcance, me definiste un alcance, trabajé en ese alcance, no me lo modifiqué, el año que viene lo vemos. Este año quedó fuera de ese alcance. Eso tiene que estar muy claramente especificado. Tenemos que ser muy claros, estemos en el rol que estemos de auditores o de auditados. Lo tenemos que saber bien. Si yo no logro especificar bien cuál es mi alcance, hay un montón de cosas que ahí se me van a plantear que no me van a querer ver, ¿sí? No tengo claro cuál es el alcance como auditado, van a pedir cualquier cosa y le van a dar cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, el alcance es clave en un proceso de auditoría. ¿Sí? Entonces, el objetivo, hablando de auditoría interna, el objetivo de la auditoría interna es ayudar a la gerencia a ejecutar sus funciones con efectividad, lo que implica las siguientes actividades: revisión o evaluación de la adecuación, profundidad y aplicación de controles, siempre que tengamos objetivos y procesos de negocios, esos procesos van a tener en sus diferentes etapas de sus procesos controles. Bueno, el auditor interno ¿sí? Trabaja de alguna forma para evaluar ¿sí? si esos controles están bien diseñados y si se cumplen. ¿sí? Determinación del cumplimiento de las políticas, planes y procedimientos establecidos, verificación de la adecuada registración de los activos de la empresa y su resguardo frente a pérdidas, recomendaciones sobre mejoramiento operativo. La auditoría de sistemas tiene naturaleza propia, revisiones de controles de aplicaciones o de sistemas lógicos de seguridad. Está claro que el rol del auditor interno en una organización va muy de la mano del nivel de maduración que tenga esa empresa. ¿Sí? Yo no puedo tener un auditor o un área de auditoría interna lo suficientemente independiente, una empresa con áreas chiquititas, con una estructura de personal limitada,
Y está claro que sí puedo tener esa función en un rol, en una empresa, puedo tener un rol de auditor interno independiente o una empresa con un nivel de madurez mayor. Y normalmente esto va de la mano del tamaño de la empresa, ¿sí? Es raro que una empresa pyme o una empresa mediana grande invierta en un área de auditoría interna, a menos que tenga una necesidad de negocio imperiosa de que esto sea así. Es muy común que en empresas grandes nos encontremos con un área de auditoría interna fuerte y casi a un nivel gerencial, una gerencia de auditoría interna. ¿Sí? Es muy común que pase. Que el rol del auditor interno vaya en cuanto a su alcance y dimensión de la mano del tamaño o nivel de maduración que tenga la organización. Entonces dice, el auditor interno deberá tener independencia de criterio a la hora de realizar una auditoría. Por ejemplo, ¿qué pasa a veces en empresas, por ejemplo en ELA? La persona que hace la auditoría interna de IT es una persona que depende del gerente de sistemas. ¿Sí? Hay un problema, o sea, es muy difícil que esa persona presente un informe con grandes deficiencias más arriba del gerente de sistemas, porque el gerente lo va a filtrar, lo va a agarrar, va a decir, buenísimo el trabajo, vamos a solucionarlo, y quedó dentro de la gerencia de sistemas, ¿sí? Está ahí porque el área de control interno tiene una estructura que es netamente contable y operativa del negocio, nunca tuvo rol de auditor interno IT. Ese rol de auditor interno IT es alguien que lo hace, entre otras funciones, dentro de la gerencia IT, porque hay que responder necesidades de auditoría, ¿sí? Pero depende del gerente IT, con lo cual no tiene, si queremos, dependencia, puede tener independencia de criterio, ¿sí? No va a pasar esa independencia de criterio mucho más arriba de lo que diga un gerente de IT. Esto es sumamente común en un montón de empresas de ese tamaño. Por ejemplo, puede ser hay un montonazo que pasa esto. Entonces, la auditoría de sistemas se define como la revisión sistemática, organizada de los sistemas en funcionamiento para ver si en ellos se verifican las propiedades del objetivo planeado como base del diseño original, concordancia del sistema con los objetivos, permanencia del diseño por no haber sufrido alteraciones que lo degraden operativamente y eficiencia del sistema. Concentra sus esfuerzos en los aspectos relacionados con el control de sistemas. En consecuencia, la auditoría debe asegurar con respecto a los sistemas lo siguiente: existencia de pistas de auditoría, de modo tal que las operaciones puedan ser rastreadas a través de todo el sistema; existencia de controles adecuados con respecto a la entrada de datos y el mantenimiento de la integridad de los mismos, así como también de las transacciones que se efectúan; manejo adecuado de las excepciones y de los rechazos originados por los controles de entrada de datos. Por ejemplo, existencia de pista de auditoría. Esto Iván también lo va a saber mejor que yo. Todos aquellos que administramos o hemos administrado o bases de datos, o sistemas Linux, o sistemas Windows, o hagamos tarea de networking y administramos firewall, vamos a saber que los logs, ¿sí? O la revisión de los logs es algo, no digo del día a día, pero que es algo cotidiano en el trabajo que hay que hacer, ¿sí? Generalmente tenemos un problema, no sabemos cuál es el que falla y vamos a ver qué dice el log, vamos a revisar el log. ¿Qué encontramos en el log? ¿Sí? Los que hacen, no sé, desarrollo web y a veces vamos a ver qué dice el log. ¿Sí? Si me está dando un 200, un 400, 500, ¿qué me está devolviendo? ¿Sí? Revisamos el log. Bueno, el log sirve para un montón de cosas. Entre esas cosas también sirve para identificar qué cosas se hicieron y quién las hizo. Entonces, la pista de auditoría muchas veces lo que me permite determinar es identificar qué acciones hizo qué usuario y sobre qué datos. Por ejemplo, en mi caso, tengo rol de DBA en casi todas las bases de datos Oracle productivas de la empresa. El usuario DBA es un usuario en auditoría.
Yo hago algo y eso genera un log de auditoría. Esta persona que yo les comentaba antes, que tiene este rol de auditor de IT, de alguna forma toma esos logs, los revisa, se fija qué es lo que yo hice. No sé, si yo hice una tabla del negocio, ¿por qué insertaste un dato en una tabla del negocio? ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque si no, ¿o para qué sirve esto? Si no, los usuarios que somos administradores, tenemos acceso total a los datos por fuera de las aplicaciones y no hay nadie que de alguna forma revise y certifique qué es lo que estamos haciendo con esos permisos. Entonces, ahí cobra relevancia un área de seguridad y después un área de auditoría. ¿Sí? Y necesitamos, por esto mismo, que ese auditor sea una persona con independencia de criterio. ¿Sí? Si el auditor interno es una persona que hace 5 meses que está y yo le digo, hice el insert porque si no se cae a la base, no tiene criterio para decir si lo que yo le digo es una acabada o está bien, y yo hice cualquier cosa y pasó. Lo mismo el que administra un Linux, ¿sí? Lo mismo el que administra un Windows, etc. Claro, sí. Perdón, a lo que vas vos, tiene que tener cierto conocimiento del negocio. No cualquiera puede auditar a una empresa. Sí. Claro, no cualquiera puede auditar una empresa. Tienen que entender de qué trata y cuál es el proceso de negocio que yo estoy auditando y qué es lo que se hace en ese proceso de negocio. No es simplemente leer un log, porque yo te puedo leer un log que dice que a las 3 de la mañana pasó tal cosa, pero si no entiendo qué significa eso, no sirve de nada que esté auditando ese tipo de logs. Así que sí, el auditor interno tiene que ser, o es a veces el área o la persona que tenemos un conocimiento bien transversal de todos los procesos de negocio. ¿Sí? Por ejemplo, en la parte comercial, hablando de la parte de operación técnica, es un área muy fuerte. ¿Sí? Así como es muy débil, si queremos, en la parte del sistema, en la parte comercial, en la parte de operaciones, es una gerencia de control interno, y es una gerencia muy fuerte, que de hecho hace planteamientos a veces muy sí, viene una persona de comercial y quiere que un usuario se plante, y dice, no, porque pasa esto, o sea, a veces tiene más conocimiento del proceso comercial que la misma gente de comercial, o de operación técnica. Es un área muy, muy fuerte, mucha importancia, en donde una opinión tiene mucho peso. Así es, en la parte de sistemas no. Es una persona que muy poco conocimiento y muy poca independencia. ¿Sí? Cualquier cosa que diga, está bien, no pasa el gerente. Pero sí, tal cual, tiene que tener mucho conocimiento. ¿Sí? Mucho conocimiento. Y si es de IT, más todavía. ¿Sí? Yo no sé si lo conté o no, alguna vez trabajando haciendo un trabajo para Telecom, para personal, revisando pistas de auditoría, y analizando todo lo que era separación de ambiente de producción, testing y desarrollo, encontrábamos que había filas o segmentos de IP que venían de PCs de usuarios de desarrollo que tenían acceso a los ambientes productivos por fuera de las aplicaciones y que hacían modificaciones de datos. Nosotros mirábamos, estábamos convencidos de que eso era así. ¿Sí? Un rol, si queremos, como auditores externos. El gerente de sistemas decía que no, que era porque no sé qué, que sí, que no, y nosotros estábamos convencidos, y aparte vos lo revisabas, lo volvías a revisar, y veías las IT, las transacciones, todo, y era así, y al final sí, era así. Ahora, eso hubo como un mes de discusiones en donde a nivel gerencia de seguridad informática personal negaban rotundamente, o sea, no lo descalificaban, pero de alguna forma decían que estábamos analizando mal el log, hasta que al final no, sí, terminó siendo que era efectivamente eso lo que pasaba, que costó el puesto a varias personas de la seguridad informática de Telecom, de personal en ese momento. ¿Sí? De vuelta, si vos notas, la persona que yo le entrego el log a esa persona y esa persona que lo ve, ¿sí? O no tiene mucho conocimiento de lo que está mirando, que esto es así, no, porque esto, bueno, listo, pasó.
no hubo ni repreguntas ni nada, y es lo que dijo el gerente o el jefe de seguridad informática de lo que estamos revisando. El conocimiento en esto es clave. El conocimiento, no hay forma de revisar el log, ¿sí? Bueno, entonces, de las definiciones anteriores surgen los objetivos de control. Entonces, el objetivo de control debería ser todas aquellas actividades que deberíamos cumplir a través de la definición, la implementación y la efectividad de estos controles que estamos implementando. Entonces, el proceso, sea cual sea ese proceso, defino controles, lo que busco es, a través de esos controles, establecer el resguardo de activos, el cumplimiento de políticas corporativas y exigencias legales, verificación de la exactitud e integridad de las transacciones. Ahí puede ir tranquilamente lo que estamos hablando de proyecto de auditoría, aseguramiento de la confiabilidad de los procesos también, control de la eficiencia y economía de las operaciones. Entonces, cuando hablamos de controles, tenemos tres grandes grupos, ¿sí? Cuando definimos un control, tenemos que identificar ese control, qué rol tiene, ¿sí? Es un control preventivo, evita que se produzca un error. Es un control correctivo, va a corregir un error, ¿sí? O es un control detectivo, que detecta, ¿sí?, que se ha producido un error, ¿sí?, e informa de su aparición. Todos tenemos que entender cada actividad de control, si el control es preventivo, correctivo o detectivo, ¿sí? Muchas veces puedo, sobre un objetivo de control, tener más de un control que cumpla una tarea de prevención, de corrección o de detección, ¿sí? Una vez que tenemos la auditoría en marcha, en donde tenemos definido el alcance de lo que vamos a testear, conocemos a los auditores, identificamos los controles, los procesos donde esos controles se aplican, lo que tenemos que empezar a hacer es testear o relevar o obtener pruebas en ese proceso de auditoría, ¿sí? O nos van a pedir pruebas. Entonces, tenemos dos tipos de pruebas. Pruebas, lo que se denominan pruebas de cumplimiento